Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía y la costa de Ecuador en áreas rurales y muy complicadas, sea por la guerra del Plan Colombia o por los terremotos, que además comparte con ustedes todas las crisis y el sufrimiento que ha producido en la capital la pandemia del COVID. Es un consejero de internautas que les va a explicar hoy, les voy a explicar hoy a ustedes cómo Ecuador se convirtió en una fábrica de narcos y sicarios y por qué. Ecuador se ha convertido en una fábrica de narcos y sicarios porque se encuentra situado entre Ecuador y Perú y los dos países son los mayores productores de coca, de hojas de coca y de cocaína. Y en base a eso, Ecuador tiene las facilidades que permiten llevar la droga desde Ecuador a los Estados Unidos y también a Australia, al sudeste asiático, por el Pacífico, porque el Pacífico es en este momento la mayor vía de transporte del planeta. Ecuador, ya desde tiempos antes de la conquista, tenía pescadores extraordinarios que podían navegar por mar abierto hasta las Galápagos y tenían inclusive unas balsas especiales por las que se podían dirigir hasta México, Centroamérica, Chile, creando en toda esta región de su influencia comercio a partir de una moneda denominada el espóndilos. Esta concha del mar que tiene unos labios rojos se convirtió en la moneda de todas las culturas navieras del Pacífico. Con estas historias de pescadores muy extraordinarios, de navegantes increíbles, que se podían mover fácilmente por el norte y el sur del continente gracias a que desde enero hasta mayo, hasta junio, existe la corriente del Niño que lleva a las embarcaciones desde el sudeste asiático hasta Chile, hasta el norte de Chile, y la corriente fría de Humboldt que lleva a las embarcaciones desde Ecuador hasta Australia y de ahí retorna también por el Pacífico. Esta facilidad naviera permitió que Ecuador ya contara en el Océano Pacífico con un recurso natural importantísimo que son las corrientes marinas para moverse. En segundo lugar, las playas de Ecuador son playas con gran cantidad de playas de territorio donde es posible desembarcar y embarcarse. En países como Inglaterra, el norte de Europa, gran parte del mundo en general, las playas son acantilados muy difíciles para desembarcar y embarcarse. Pero en Ecuador, nosotros tenemos alrededor de 1200 kilómetros de playas para embarcarnos y desembarcar en este país. Otro de los factores fundamentales para que nosotros nos convirtiéramos en país narcotraficantes es la cultura de violencia. Ya en Ecuador se vivió la cultura de violencia desde la época de los piratas, cuando el puerto de Guayaquil era pues botín pirata. Llegaron aquí piratas que inclusive secuestraron por años a la población de Guayaquil, hicieron pasar a todas las mujeres que pudieron por los barcos, cambiaron la genética del puerto y se convirtieron más tarde en lugares de contrabandistas. Recordemos que los contrabandistas llegaron al poder en Ecuador con Abdalá Bucaram, que tenía como principal aliado a un contrabandista y ministro y consejero y todo, Batman y Robin.
a un consejero, a un contrabandista de la bahía de Guayaquil. Entonces, al ser Guayaquil y más tarde Manta sitios donde el contrabando nunca jamás dejó de ser detenido, Guayaquil se convirtió progresivamente en el puerto de los contrabandistas. Vale señalar que, además, desde el comienzo de la conquista española, Guayaquil y el Golfo de Guayaquil fueron el lugar más importante en Sudamérica para la construcción de embarcaciones. Los astilleros de Guayaquil producían embarcaciones para los españoles que podían navegar hasta las Filipinas llevando la plata de Bolivia, porque era una zona con maderas muy duras, muy resistentes, maderas tropicales, donde se hacían enormes galeones. Además, era un puerto que tiene una isla, que tiene una facilidad para protegerse del oleaje, de las corrientes marinas, debido a que el Golfo de Guayaquil es uno de los entrantes geográficas más importantes del Pacífico. Manta, en cambio, se convirtió en el lugar más importante de la costa del Pacífico para la navegación por ser el puerto que está más al interior, más salido en el continente sudamericano dentro de las costas del Pacífico. Estas condiciones hicieron que Manta y Guayaquil se convirtieran en lugares ideales para desarrollar el transporte marítimo, y hoy inclusive Manta tiene un puerto de aguas profundas que es posiblemente el puerto de aguas profundas más importante de Sudamérica. Con estas facilidades, con esta cultura naviera, era evidente que Ecuador se convertiría en el canal de salida no solamente hacia al Pacífico, también hacia el Atlántico, porque los ríos que tienen mayor caudal hasta el Amazonas, hasta el río Amazonas y de ahí al Atlántico, se originan precisamente en Ecuador. Hablamos del Putumayo, del Napo, que son los ríos que tienen la mayor cantidad de agua desde los Andes hasta el Atlántico por el Amazonas. Esto facilitó también que Ecuador sea el mejor medio geográficamente para el transporte de la droga. Si le sumamos otros factores, como por ejemplo que hemos tenido una fallida democracia alternativa que se llama democracia electoral, democracia representativa, en que han habido 200 gobernantes y 46 constituciones en apenas 200 años, mientras que en Estados Unidos en 250 años han habido solo 46 presidentes. Este sistema fallido de sucesión presidencial que va de salto en salto y de polo a polo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y de sucesión democrática ordenada a sucesión de democrática alterada, ha convertido al país también en un país donde la gente no puede sentirse feliz, porque es un país paradisíaco para los turistas, encantador para los empresarios petroleros, fascinante para los comerciantes, extraordinario para los narcos. Pero en cambio, para cualquiera de nosotros que no somos así, nos entomamos con el gran problema de que es un país donde estamos obligados a pensar cómo sacar a nuestras hijas de este país o hijos de nuestro país para que vayan a estudiar afuera, y después tener el infortunio de no verlos de regresar, porque aquí no van a conseguir trabajo. Y ver, desde el año 1999 que tuvimos la crisis bancaria, en la que mucho tuvo que ver el actual presidente de Ecuador,
vemos cómo se marchan del Ecuador de forma masiva, por oleadas. Por primera vez en aquellos años de 1999 hasta el año 2008, en que se logra detener esta gran emigración ecuatoriana, y gracias a que en Europa y en Estados Unidos se produce la denominada crisis inmobiliaria que resta las posibilidades de empleo a los ecuatorianos, y desde el 2008 no habíamos podido mandar gente brutalmente a Estados Unidos y Europa como lo hicimos desde el 2000 hasta el 2008. Recordemos que en la emigración después de la crisis bancaria ya no fue la emigración de hombres como la que se dio con la guerra de Vietnam, en que los indígenas, especialmente cañaris, se emigraron a Estados Unidos para trabajar en las plantaciones porque necesitaban manos de obra debido a que los trabajadores norteamericanos fueron reclutados para ir a pelear en la guerra de Vietnam. Pero cuando llega la crisis bancaria de 1999, lo que se va más, especialmente a Europa, son mujeres, porque tiene una población longeva y esa gente tenía casas, no quería ir a asilos de ancianos, buscaban personas que les cuiden a sus madres, a sus padres, y esta población fue la población de mujeres de Ecuador. Así, la gran inmigración fue de mujeres fundamentalmente a España e Italia. Hoy, que estamos viviendo la catástrofe económica producida por la pandemia en toda América Latina, Estados Unidos y el mundo, la gran inmigración de ecuatorianos que ya estamos hablando que desde la guerra de Vietnam comenzaron a tener canales de entrada o de salida de Ecuador, ya no es solamente de mujeres, ya no es de niños, ya no es solamente de personas sanas. También están emigrando todos los que se quedaron en el país, que eran la gente discapacitada, los enfermos, los viejos, pero además el país dejó salir a todo lo mejor de sus seres humanos, a los más sanos, a los más inteligentes, a los más estudiados, a los más preparados. Ellos escaparon de Ecuador y nos quedamos aquí con los que no tenían empleo, los discapacitados, los enfermos, los débiles, y estos se multiplicaron como locos en este periodo. Y hoy los hijos de aquellos enfermos, los hijos de aquellos pobres desesperados que no pudieron salir, han multiplicado la crisis de la pobreza y se han convertido en narcos, en violadores, en asesinos, en ladrones, que están circulando por las calles de nuestras ciudades y golpeándonos la puerta, pidiéndonos caridad, ahuyentándonos de nuestras propias ciudades y obligando a la gente que tiene algún recurso a escapar, como sucede igualmente en Salvador, sucedió o está sucediendo en Guatemala, Honduras y México, donde los violentos, los ilegales, los informales se han tomado las ciudades y estas se han convertido en un peligro para las propias familias, y por eso la gente se escapa. Entonces nos convertimos no solamente en exportadores de cocaína, sino que además somos ahora exportadores de seres humanos, y entre los exportadores de seres humanos que estamos exportando tenemos también gente que precisamente es la que Donald Trump no quería que entre, y para lo cual construyó un muro. Esto se debe a que en estos 500 años de historia de Ecuador se ha convertido en el paraíso de muy pocos, tanto ecuatorianos como extranjeros, pero en el infierno de la gran mayoría de habitantes del país. Le toca a Estados Unidos y a Europa encontrar cómo revertir el proceso, cómo convertir a Ecuador en el gran paraíso donde los ecuatorianos puedan vivir el sueño ecuatoriano
porque ahora todos los ecuatorianos lo que quieren es vivir el sueño norteamericano. Muchas gracias.